Diego Raus es licenciado en Sociología, es profesor titular en la carrera de Ciencias Sociales, en Sociología y en Trabajo Social, y también director de Ciencias Políticas en la Universidad de Lanús. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Porque sé que estos días para ustedes es complicado, ¿no? Y en estos mismos momentos estoy acá en la Facultad de Ciencias Sociales, que teóricamente teníamos clase, pero bueno, entre que la facultad está tomada y algunas clases públicas donde se puede hacer, los estudiantes medios desperdigados, sí, son tiempos bastante complicados. Bastante complicados. Después te voy a hacer un par de preguntas sobre eso, pero me interesaba justamente hacer un análisis con vos, que nos contaras un poco qué pensás de este momento que se está viviendo de por un lado la caída de imagen de Milei, pero por otro lado el freno de la inflación, el freno del dólar, el freno de algunas cosas que siempre fueron muy caras a los argentinos, ¿no? Y que él lo usa como caballito de batalla. Por otro lado, bueno, el veto a los jubilados, las jubilaciones hoy más bajas de la historia en cuanto al poder adquisitivo, los salarios también todavía bajo la línea de pobreza, inclusive todavía peor que lo que el gobierno anterior. ¿Cuál es tu análisis de esto? Bueno, a ver, están casi un año del inicio de este gobierno, obviamente situaciones, varias de ellas que tienen largo tiempo atrás, pero bueno, están convergiendo, ¿no? Estamos en un momento muy complejo y muy, como se nota simplemente por andar en la calle o ver los medios, un momento muy complejo, muy conflictivo en realidad, porque están convergiendo varias cosas, ¿no? Sí. Por un lado está convergiendo lo que el gobierno dice del comienzo que vino a hacer, a bajar la inflación, a controlar el déficit, y junto con esto ciertos rebotes de esas políticas que no empezaron ahora, estos rebotes, pero que ahora se acentuaron, como bueno, la recesión económica, la baja de los ingresos, el aumento no tanto del desempleo como de la informalidad laboral, y obviamente el aumento de la pobreza, ¿no? Entonces están convergiendo varias cosas, algunas de corto plazo. Por eso el gobierno se ufana de haber bajado estar controlando la inflación, haber bajado el dólar, etcétera, y otras que van a ir escalando en el mediano plazo, ¿no? Como básicamente la situación socioeconómica de la gente y la conflictividad social. Uh-huh. Ahora, Diego, el tema de la oposición, ¿no? Porque parecería desde los medios y de lo que uno ve que la oposición es la oposición que se retiró en diciembre, es decir, que no aparece nada nuevo, o por lo menos si aparece algo nuevo, aparece muy tibiamente. ¿Vos pensás que le sirve mucho esta interna que tiene en el peronismo, que cree, y creo que por ahí hasta tiene razón, que son los únicos que le pueden ganar y que ya están pensando en lo electoral? Bueno, lo demuestra Máximo Kirchner, más o menos diciendo: aceptemos el veto, aceptemos todo, no luchemos, porque lo que hay que hacer es cambiar para tener más diputados y más senadores para poder así llevar adelante otras políticas. No, a ver, lo nuevo es Milei. Lo único nuevo en la política argentina es Milei, el libertarismo y la onda expansiva que eso genera en varios sectores de la sociedad. Uh-huh. Y precisamente es nuevo y ganó una elección porque mucha gente estaba cansado de lo, vamos a llamarlo viejo, lo tradicional en la política argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía se navega en ese escenario. Lo nuevo sigue produciendo novedades, porque precisamente por eso se ofreció como cosa novedosa, ¿no? Produce novedades, sigue teniendo bastantes apoyos, algunos resultados los está consiguiendo, y eso a lo viejo, o a la política tradicional, que ya estaba arrinconada desde el 10 de diciembre del año pasado, desde las elecciones del año pasado, todavía la deja en una posición muy débil, ¿no? Sin saber realmente
qué hacer, ni siquiera más que una tibia reacción frente a lo que está pasando en la Argentina en los últimos meses, más allá de una tibia reacción, declaraciones, alguna cosa, no hay mucho más de eso, ¿no? Se sienten debilitados desde el año pasado y obviamente en una cuestión más defensiva y de rearmado que de ofensiva, ¿no? No hay capacidad de reaccionar sobre lo que está sucediendo hoy en día en la Argentina. ¿Y vos pensás que todo esto, este discurso de Milei que agrede, violento, no es lo que puede ir generando una reacción de algunos sectores nuevos que digan, ya estamos cansados de esto? Porque también recordemos que había discursos violentos con el otro gobierno, o por lo menos descalificadores, porque lo raro es esto, ¿no? Que lo nuevo es violencia todos los días, chicos que bancan eso desde las redes, que eso, a mi juicio, es lo más viejo. Yo me acuerdo que eso nos pasaba en los 70 todos los días y después terminó todo en lo que terminó, ¿no? No, bueno, pero este es otro tipo de violencia, ¿no? Es una violencia verbal, es una violencia comunicacional, y es un tipo de violencia que políticamente no se sostiene, ¿no? No hay posibilidad de que esto escale. La violencia. La violencia, claro, cuando uno ve que entran en una universidad y tiran gas pimienta, o ayer en Tucumán que estaban poniendo estaban dando clases afuera de la universidad, vino la policía, sacó todo la... No, pero yo me refiero a la violencia con que este gobierno quiere desenvolverse políticamente. A ver. Y esa violencia es inviable. Esa violencia está en el ADN de este gobierno, de este movimiento político, la sigue escalando y exacerbando sobre todo el presidente porque cree que está logrando ciertas cosas, pero lo que te decía antes de las convergencias de corto plazo y de mediano plazo, en el mediano plazo esta violencia se puede volver muy en contra y se va a volver muy en contra, porque los resultados que está logrando este gobierno son los resultados que él dice que vino a buscar, que es la estabilidad económica, inflación, etcétera. Pero los coletazos de este resultado, que la situación social, sumado a la violencia con que este gobierno permanentemente reacciona, se le va a volver en contra, porque es una violencia que también se ejerce sobre todos los factores, incluso los factores de poder. De repente habla de ciertos empresarios, de repente habla de parte del sindicalismo, de repente habla del poder político legislativo, es decir, no deja títere con cabeza. Y uno no puede hacer política permanentemente violentando a unos u a otros. En la medida que no haya resultados, y más allá de los resultados que el gobierno quiere, esta violencia se le va a volver en contra. Sí, no hay también posibilidades de que pase, bueno, lo que pasaba, por ejemplo, yo me acuerdo un discurso de Néstor Kirchner en contra de la Repsol, ¿no? Muy fuerte, y que lo estaba escuchando Brufau, diciendo de todo, medio hasta que eran ladrones, qué sé yo, y cuando termina el discurso se lo lleva a Brufau a un costado y le dice, vos quedate tranquilo, fíjate lo que yo hago y no lo que yo digo. Puede pasar eso porque uno por otro lado ve a Milei violencia con los sindicalistas, violencia acá, pero después, viste, sale Gerardo Martínez y dice, estuvimos reunidos con Milei y coinciden en grandes cosas en la CGT, salvo un sector de la CGT, el resto se reúne con Milei, se reúne con Franco, y así podemos seguir, ¿no? Con mucha gente que eran del gobierno anterior, pero que ocupan cargos. Sí, pero a ver, la violencia política, por decirlo así, en épocas institucionales, vos mencionabas lo de Kirchner, es entendible y es razonable. Eso que se lleva a Brufau aparte, es como ambas partes entienden que, bueno, en ese momento surge eso, ¿sí? Pero no pasa de ahí. Después es necesario arreglar. Este gobierno también necesita cada tanto hacer arreglos, incluso con los mismos que insulta, ¿sí?
pero es una forma de violencia demasiado agresiva, demasiado soez, demasiado despreciativa, y eso más allá de los arreglos posteriores va quedando, ¿no? No hay experiencia, ni siquiera en gobiernos autoritarios, de donde haya un uso de la violencia verbal y comunicacional de esta manera. Hablar de degenerados, hablar de chorros, porque hasta el lenguaje, una cosa es decir, bueno, nos están robando nuestra riqueza, y otra cosa es decir chorros. Una cosa es decir, bueno, los grupos económicos, y otra cosa es decir degenerados fiscales, ¿no? Entonces, hay hasta, no es solamente la violencia, sino el tipo de lenguaje que se está expresando en esa violencia. No tiene gran vuelta atrás, no va a tener gran vuelta atrás. Vos hace unos meses cuando hablamos, vos decías un poco que no había ninguna perspectiva de cambio en lo inmediato, es decir, que tenía sostenibilidad el gobierno. ¿Hoy ves lo mismo o ves que algunas medidas que tomó que fueron realmente repudiadas, inclusive por su propia gente? Lo de la universidad es una cosa repudiada, inclusive por la propia gente de Milei, lo estamos viendo en todos lados. Hoy se discute en la forma de lucha, pero no se discute nadie que quiera que se bajen los recursos para las universidades, nadie quiere que la lancelen, nadie quiere que no haya educación pública. Todo eso evidentemente lo golpeó un poco, es más, él mismo lo demuestra cuando tiene que salir a aclarar qué cosas están en discusión. ¿Vos pensás que todavía tiene bastantes cosas para poder seguir adelante tranquilamente y llegar tranquilo hasta las elecciones de medio término? Mira, tranquilamente no, porque si estuviese tranquilo el gobierno, que llega tranquilo, valga la repetición, a las elecciones de medio término, no estaría tan intranquilo, es decir, con este nivel de agresión. Sí, por ahí no es la palabra tranquilo, llega, digamos. Sí. No, pero digo, está preocupado el gobierno. A ver, el nivel de agresión es sintomático de una situación en que uno se preocupa. Uno agrede cuando está preocupado por algo, no porque sí, ¿no? O cuando le va bien o cuando está feliz y contento, ¿no? Entonces está preocupado. El tema es que, vos mencionabas el tema de los jubilados, las universidades, son colectivos sociales muy grandes, y plantea un conflicto que no tiene vuelta atrás. Aunque a los jubilados se les dé los 70.000 pesos 6 meses más, aunque a las universidades les diga, bueno, les vamos a dar un poquito más, ya el nivel de conflicto con estos colectivos sociales es muy grande, El tema de la obra pública golpea a las provincias. Entonces quiero decir, es un estilo político que conflictúa con colectivos sociales muy grandes. Y yo no sé hasta dónde se puede sostener eso, ¿no? Prácticamente no hay alianzas firmes en términos institucionales de este gobierno con ningún factor. Ni los factores de poder, ni las universidades, simplemente una masa ahí inerme, que no se sabe bien, intangible, de la gente que lo sigue, de algunos sectores juveniles, de las redes, pero si uno ve los factores institucionales de este país, los sectores institucionales, no hay ninguna alianza firme con este gobierno. Vos, en este caso, vos igualás un poco lo de los jubilados con la universidad. Los jubilados lo vienen golpeando, nos vienen, porque yo también soy jubilado, es más, presenté un recurso en contra del veto, pero bueno, nos vienen golpeando desde hace... Yo no perdí el poder adquisitivo realmente con Milei. Con Milei perdí un 15%, yo perdí un 200 y pico % con el gobierno anterior y no vi la reacción. Ahora yo veo más que golpee más el tema la universidad que los jubilados. Lo veo en la juventud como que la jubilación es algo que no importa, ¿no? Uno lo ve hasta que los chicos, vos le ofrecés laburar en negro, laburar en blanco, eligen en blanco si cobran más. ¿No ves eso vos? No, a ver, el tema de los jubilados siempre fueron un poquito la variable de ajuste en situaciones económicas complejas, ¿no?
en todos los gobiernos, siempre cuando la mano viene mal, bueno, un poquito se toca o se frena, ¿no? El tema jubilaciones, porque es una masa social muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre en definitiva los jubilados, bueno, si no tienen a la familia, qué sé yo. Pero el tema de la universidad es muy complicado, es muy complicado. Yo lo vengo diciendo en varios lados hace rato. La universidad, si decimos que a grosso modo en las universidades públicas de la Argentina hay 2 millones de estudiantes, yo esos 2 millones de estudiantes los multiplico por 4 o 5. Porque detrás de un estudiante universitario está el padre, está la madre, está el hermano, está el abuelo, que tiene expectativas puestas en ese chico. No es solamente un pibe que quiere estudiar una carrera, hacerse una profesión y tener un trabajo. Hay expectativas sociales y culturales, porque esa es la historia educativa de este país. El que llega a la universidad es un sujeto al cual las expectativas de la familia se le vuelcan ahí y se acompasan. Entonces, se está metiendo con una institución muy grande de millones de personas, pero reitero que se multiplica por 4, y que encima tiene una capacidad de movilización, recordemos la reforma universitaria en adelante, una capacidad de movilización y de presentación del conflicto, la universidad pública, muy grande, muy grande. Por eso para mí es un error total. Y sobre todo, vos decías los jubilados de la universidad, sobre todo las formas. Los jubilados, vos decías, siempre fueron variables de ajuste de todos los gobiernos, ¿no? Sí. Pero sí, fundamentalmente del anterior, digo porque lo viví fundamentalmente. Bueno, pero vos comprabas con, qué sé yo, en el 2017 un jubilado que compraba 50 kilos de carne con una jubilación, 250 kilos de carne, y terminó comprando 70 kilos en el 2000, en el 2023, y hoy compra 50, porque es lo que menos aumentó. Digamos eso, ¿no? Sí, pero fue muy golpeada y no pasó absolutamente nada en el gobierno. No, pero fue golpeada de esta manera paulatina, se ajustan las jubilaciones, aumentan poco, etcétera. Ahora, cuando vos presentás un escenario, como fue la ley de la movilidad jubilatoria, lográs vetar, es decir, te lo aprueban, la vetás y de eso haces un escándalo político, ¿no? Un show. Después llamás a un asado a los que vetaron... Claro, eso es crueldad, claro. Claro, estás visibilizando un conflicto que otros gobiernos ajustaron quizás como pero se callaron la boca, lo trataron de que pase inadvertido porque es un tema muy sensible. Claro. Encima hizo un show, una escena política. Es decir, miren, a los viejos les saqué esta posibilidad, que encima eran 2 pesos con 50, ¿no? Claro, les saqué esta posibilidad, vamos a festejar, vengan mis héroes. Claro, claro. No suma y genera, reitero esto, conflictos o forma de conflictos son ya ilevantables. Claro, ahí es donde está esa violencia verbal que tanto preocupa, porque la verdad que cuando uno escuchaba eso, decía, bueno, a mí me robó más el anterior, pero por lo menos no me insultaba mientras me estaba robando. Mirá la universidad, el coso, venís el veto, lográs hacer aprobar el veto, y seguís hablando de los chorros, que lo vamos a auditar, porque son todos estos, son todos aquellos. ¿Cuál es el sentido si lograste más o menos frenar una política económica, ¿viste? Aumenta los profesores. Lograste frenar eso, listo, callate la boca, mandala a guardar, decirle, bueno, más adelante veremos, pero no, le pones sal a las heridas, ¿no? No, claro, o directamente derogaba el decreto del 2022 por el cual no se auditaba a las universidades que pasaban a la nación se sacaron de la SIGEN. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Lo pusieron en la SIGEN y ahora va a ser la SIGEN la que controla las universidades, y creo que nadie se opone a eso. No, pero el sistema público tiene una forma de control, auditoría, que es la Auditoría General de la Nación. Claro. Eso es lo que no se está discutiendo. Claro. La Auditoría General de la Nación tiene la posibilidad de auditar todo el sistema público y por prescripción constitucional tiene que estar en manos de la oposición.
Claro. Porque un gobierno no se va a auditar a sí mismo. Claro. Ahora, desde que asumió este gobierno, no tuvo la capacidad política de poner en marcha la Auditoría General de la Nación. Claro. Porque el presidente tiene que ser, no, quiero que sea este partido, el otro dice no de esto. Y mientras, entonces, ¿cómo se puede decir que las universidades no las auditan si el gobierno no usó su poder político para institucionalizar y establecer y poner en función la Auditoría General de la Nación? Claro. Ahí está el tema. Ahí está. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho. Me preocupa esto de que no se puedan dar en algunos lugares clases. En general se están dando clases, pero me preocupa que en algunos lugares o por espacio, o por horarios, o por los chicos que están dispersos no se puedan dar las clases, ¿no? Hay una novedad, es un conflicto muy grande esto, ¿no? Y en todo el país. Pero hay un manejo muy inteligente del conflicto, y es que no cerrar las facultades. Mañana hay paro, ya estaba establecido, etcétera, ¿sí? Pero sí. Este nivel de conflicto se puede decir, bueno, se cierran las universidades, paro por 2 semanas. No, las universidades están en funcionamiento, se sale a la calle a dar clases, se hace lo que se puede, obviamente no es ni mínimamente la situación óptima para dar clases, etcétera, pero la universidad está abierta y los estudiantes están adentro, movilizados y haciendo lo que se pueda. Esa forma de presentar el conflicto es mucho más estratégica que simplemente decir paro y cerramos toda una semana, ¿no? Claro. Ojalá que se resuelva el conflicto, sobre todo el tema salarial, que es el tema, a mi juicio, más importante. Hay muchos docentes que no pueden ganar lo que están ganando ahora, ni que hablar los que son ad honorem. Y que en algún momento podamos estar discutiendo de que una universidad más inclusiva, con chicos que vengan bien de la primaria y la secundaria, más inclusiva, y que hoy van los pobres a la universidad porque más del 50% somos pobres, así que no queda otra. Lo dice el mismo INDEC, que es un organismo un organismo oficial, ¿no? Pero una sola cosita te quería decir, Roberto. Sí, decime. El tema, está bien, el tema son los salarios, como todos queremos los profesores ganar más o menos dignamente, como todos los otros trabajadores de todas otras ramas, pero acá lo que se está discutiendo también es otra cosa, hay que ir más al fondo, ¿sí? Sí. Antes fue el financiamiento universitario en abril, es decir, la infraestructura, ¿no? Ahora es los salarios docentes, pero lo que está en juego acá es la concepción de lo público y dentro de la universidad de la educación pública. Lo que están realmente queriendo desnivelar, desequilibrar un poco es la concepción de la educación pública y de lo público. Eso es lo que está atrás de este conflicto, aunque sus formas emergentes sea el financiamiento o los salarios docentes. Está muy claro. Yo te agradezco mucho por la comunicación, Diego. Gracias a ustedes, nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego.